Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena noche, un gusto en saludarlos completamente en vivo. Esto es El Coaching y tú. Y bueno, tuvimos la fortuna, la suerte de que en el programa anterior Alejandro Ruiz López nos hiciera favor de invitarnos. Tuvimos una participación muy breve, pero bueno, han tenido ya el momento para conocer a nuestra gran invitada de hoy, que sin duda es toda una personalidad y que nos sentimos profundamente honrados de tenerla con nosotros. Si me permiten, primero voy a saludar a mi compañero, amigo y conductor Paco García. Paco, ¿cómo estás? Carlos, ¿cómo te va? Bien, Paco, muchas gracias. ¿Cómo están? Encantado de la vida porque además de la invitada del día de hoy es un gran... Claro. Y si me permiten, quiero presentarles a todos ustedes a la licenciada Carmen Santillana, abogada penalista. Y creo que el tema que vamos a platicar el día de hoy, triste y lamentablemente, está de moda, está en boga y difícilmente se ha podido erradicar, pero creo que es un gran momento para platicarlo, para disfrutarlo y para poder definir. Carmen, mil gracias por acompañarnos. No, al contrario. Te agradezco infinito la gentileza. Muchas gracias. Y que nos compartas esa otra visión. Porque además, el aspecto legal para nosotros es fundamental. Paco es coach empresarial, de negocios, yo soy coach empresarial. Y de alguna manera trabajamos mucho en esa situación, en esa condición. Y creo que toda esa parte del acoso laboral es importantísimo. Y velada o abiertamente se vive. Así es, así es. Triste y desafortunadamente. Ha dejado de ser un fenómeno para convertirse en una realidad. Y una triste realidad, Carmen, y una práctica que a veces se confunde, y perdóname por el término, con un estúpido liderazgo en el ejercicio de lo que es la autoridad. Así es. Es decir, se ha vuelto impositivo, se ha vuelto ofensivo, lastimoso y hasta agresivo. Así es. Carmen, ¿cuáles serán los principales motivos por los que se da ese acoso, ese hostigamiento? Pero es lo mismo acoso que hostigamiento. Sí, en términos jurídicos se maneja como puede ser acoso o hostigamiento. O sea, sí son equiparables. Dependiendo, sí, Digo, son equiparables. Bueno, ya hay hasta el término en inglés, ¿no? Que aquí no lo vamos a tocar, estamos en México. Es correcto, yo soy un defensor absoluto como tú del idioma castellano. Entonces, totalmente de acuerdo. Claramente, porque digo, finalmente, sintácticamente sí significa lo mismo. Sí, legalmente de pronto el lenguaje jurídico técnico puede diferir. Así Por es. eso es que te lo preguntaba. No, hay códigos penales que lo establecen como hostigamiento. En el Código Penal, estoy hablando en materia penal. Correcto. Hay el acoso sexual, que es una de las partes, es dentro del acoso laboral. Ok. Pero bueno, no me quiero meter mucho como al tema de acoso sexual, porque ese es un tema muy amplio y es un tema que podríamos estar aquí. Delicado y un tema de un programa en particular. Y que me encantaría que lo hagamos. Entonces me acabas de dar la pauta para comprometerte al aire, para que en un futuro cercano, sabes que sería maravilloso poder hacerlo, Carmen. Porque la guía aquí ya no es únicamente a mujeres, también a hombres. Así es. Es decir, se sufre como ser humano de una condición en esa situación. Entonces yo creo que sí vale la pena. Entonces, bueno, gracias por darme la pauta para poder. Ya, así me la aplica siempre. Pues sí, pero ¿por qué hago, bien, Carmen? Y uno que se ve. Se juntan el hambre y las ganas de comer. Entonces, pero creo que es muy importante. Ahora dime algo, Carmen, que a mí me hace mucho ruido y me preocupa. El acoso, el hostigamiento no solo se da de abajo hacia arriba, también se da de arriba hacia abajo. Sí, hay tres tipos de acoso. Mira, primero me gustaría comentarles Por favor. que este tema del acoso efectivamente está como muy en boga y aparentemente para la mayoría de la sociedad es como un tema nuevo. Es un tema que tiene muchísimos años. Claro. Fue un etólogo, de hecho austriaco, el que comenzó observando, ¿no?, ciertas especies y viendo que se podía dar entre los individuos el hecho de que se unían varios individuos que se consideraban débiles para atacar al fuerte. Correcto. Entonces ahí empieza a haber como ciertas conductas. Esto se da en 1966. Okay. En la década de los 80s, Heinz Lehmann es el que, de hecho, es considerado como la máxima autoridad en este tema de acoso. Es el sensei. Es el sensei de este tema.
y él hace un estudio como muy profundo sobre todo lo que implica, ¿no? Efectos, causas del acoso. Okay. Vamos a hablarlo, digo, no lo voy a hablar como en términos muy técnicos, porque entiendo yo también que el auditorio no todo mundo son abogados, no todo mundo entiende de legislación, entonces vamos a hablarlo como, pues, como civiles, ¿no? Como gente que no sabe mucho de leyes. Déjame hacerte ahí un pequeño paréntesis. Dentro del programa, el lenguaje que utilizamos, Carmen, siempre es con mucho respeto y tratando de ser lo más doctos que el lenguaje nos exige. No tenemos ningún tipo de censura. Tenemos una mesura porque lo hemos decidido manejar de esa manera. No, claro. Okay. No, pero déjame decirte algo. Si la frase requiere de un carajo, decimos carajo y se acabó. Perfecto. Si requiere de un chingado, decimos un chingado y se acabó. Porque necesitamos, darle el contexto real a lo que queremos decir. Así es. Y si es necesario castellanizar lo que tengamos que decir, lo vamos a castellanizar, Carmen. Sin ningún problema, ¿vale? Así que, cierro el paréntesis. No te preocupes. Bueno, les comentaba, entonces ese es un fenómeno que se viene dando desde hace mucho tiempo, ¿no? Aquí en México, vamos a definir primero qué es el acoso. O sea, que la gente entienda de qué estamos hablando. El acoso laboral es muy sencillo. Es la acción de intimidar, ofender, lastimar verbalmente, psicológicamente, degradar, mermar la autoestima de una víctima, ¿no? Correcto. Esto en un entorno laboral. Okay. Entonces, la idea del hostigador o del acosador es esta, o sea, mermar la autoestima de la persona sobre quien está ejerciendo esa acción para dos fines. Uno, puede ser eliminarlo del entorno en el que se encuentra, correcto, ya sea de manera voluntaria o forzosa. Okay. O dos, que no, porque no es la regla, no siempre, voluntaria entre comillas, claro. Otra forzosa, pero no es el único fin. El otro es simplemente detentar el poder. Okay. Mostrar a los demás quién es el que ejerce el poder. Obviamente no estamos entonces hablando de una cuestión en la que el organigrama influye. No, eso platicábamos. Justamente hay tres tipos de acoso. Correcto. Puede ser entre iguales, de subalternos a jefes, okay, y viceversa, de jefe a subalterno. Correcto. Normalmente se da, por estadística, se da en un mayor número de jefes a subalternos, okay, pero no es la regla, o sea, tenemos casos de todo tipo. Es un fenómeno natural. Paco, sí, adelante. La pregunta inicial era de por qué se daba el fenómeno, ¿no? ¿Por qué se daba la situación? Yo creo que hablando ya de la parte empresarial, ¿no? Porque finalmente eso se da en la parte laboral, ¿no? Sí, claro, tanto en la administración pública como en la iniciativa privada. Y en ese momento estamos hablando de la parte laboral, ¿no? Porque me queda claro que puede suceder en cualquier escenario, ¿no? En la escuela, en la familia, en cualquier momento, ¿no? No, el acoso. El acoso sí, el acoso laboral no. Pero aquí estamos hablando del acoso laboral. Y yo creo que unos elementos fundamentales, precisamente el por qué se da esa situación, puede ser tal vez la falta de valores al interior de la organización. Porque los valores al final lo que van a generar es el comportamiento o van a moldear el comportamiento de las personas que integran la organización. Entonces, si una organización carece de valores fundamentales, carece de la condición de comunicar los valores a todos los integrantes, es posible que se puedan dar situaciones como estas. Es correcto, es correcto. De hecho, es por lo que se pugna mucho, que dentro de las empresas o administración pública se vigilen políticas internas para prevenir. O sea, la idea de esto es prevenir, no llegar al momento en el que se pueda, ya que haya una repercusión, que se tenga que llegar a una demanda laboral o una denuncia penal, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es prevenir. Es correcto. Pero son muy deficientes, tristemente, justamente el hecho de que la gente no se preocupa. No se preocupa por vigilar eso. Lo que te iba a decir. Lo dices bien, porque efectivamente forma mucho de la filosofía, de la misión, de la visión de las empresas, sí, desde luego, pero muchas veces queda en el papel. Así es. Asumiendo,
y lo subrayo equivocadamente, que la gente lo va a entender y lo va a ejercer. Así es. Porque claramente no sucede. Si no, no estaríamos hablando de ello. No, definitivamente. No, es solamente Sería como maravilloso entender hablar, el origen. sería maravilloso hablar la y causa decir, raíz. ¿se acuerdan de que existía un fenómeno? No, hoy está en boga, por Dios, sigue existiendo y va a la alza, Y va a la alza. Exacto. que es lo triste. Todo esto nos lleva a un escenario de poca productividad, de falta de rendimiento, de poco compromiso, Así es. de casi por llamarle de algún modo, golpes de Estado, de derrocar a quien está ocupando probablemente la silla de la jerarquía. Legalmente, Carmen, el acoso se ve en materia civil o laboral, En las dos. en las dos. O sea, de hecho, lo podemos ver por tres ramas. Lo podemos ver por la vía laboral, Ujú. por la vía civil o por la vía penal. Eso es justamente lo que quería acá. Si hay conductas que pueden calificarse como penales, Sí, claro. Sí, claro. más allá del acoso sexual, o necesariamente tendría que tener alguna connotación sexual para calificar en lo penal. Lo que pasa es que entrarías como en particularidades. De acuerdo. Aquí... ¿Qué lo es que caso se- por caso? Caso por caso. O sea, aquí el hecho es que si alguna persona sufre de acoso laboral, porque además el acoso laboral muchas veces llega hasta el contacto físico, o sea, llega a haber agresión física. Correcto. O a lo mejor no una golpiza, pero sí una agresión, Empujones, un contacto, pellizcos, efectivamente. etcétera. Ok. Los Entonces, famosos zapes. así es. Entonces, aquí depende de la víctima, ¿no? Y el que se asesore de un abogado para ver por qué vía quiere irse. Ok. O sea, si se va por la vía laboral, se tiene que ir a presentar una demanda ante la Junta de Conciliación. Si se va por la vía civil, ¿no? Presenta una demanda por daños y perjuicios, Correcto. ¿no? Ahí es otra situación. Y normalmente ya una acción penal es mucho más agresiva, ¿no? Ya es cuando la persona ya se siente como muy desesperada y la vía penal es, esto sí los espanta. Déjame hacerte una pregunta muy incómoda, Carmen, porque tengo que hacerla. Pues aviéntate, Luego, con todo el cariño que te tengo y lo sabes perfecto, adelante. ¿prosperan ese tipo de denuncias antes de ser penales? Penales me queda claro que en algún momento va a prosperar, porque ya estás hablando de una situación Sí, que no, rebasa sí, ciertas... claro. Es correcto, es decir, no, yo me refiero a las dos anteriores, a la civil, a la laboral. Sí, ¿Prosperan? Sí, prosperan. Ok. Sí, O prosperan. sea, si hay una preparación de parte de las autoridades Sí, en claro. la impartición de justicia para dar... Pero mira, más allá de la seguimiento. preparación de las autoridades, Ujú. aquí los elementos de prueba los tiene la víctima. Entonces, por eso se les hace tanto hincapié en que si se está suscitando una situación así, pues tienen primero, o sea, es perder el temor, Ujú. ¿no? O sea, evadir al hostigador, al acosador, Claro. no es la solución. Dos, mantener la calma y hablar claro. Ok. O sea, manifestarle a esta persona el hecho de que se está sintiendo incómoda, que se está sintiendo acosada con ciertas circunstancias. O sea, la famosa carga de la prueba es fundamental. Es Y fundamental. mantener el Otra. principio del que acusa prueba. Exactamente. Ok. Otra, integrar, a lo mejor ir formando como un archivo, un expediente, Una bitácora una bitácora de lo sucedido. de los sucesos que se han ido presentando y con los cuales se siente afectado. Ok. Y ya como en última opción es ver como algunas otras posibilidades, a lo mejor un cambio de turno, un cambio de supervisor, o ya en casos muy graves, pues ver alguna otra alternativa laboral. Porque es bien importante saber que aunque prosperen, ¿no? las cuestiones legales, Ujú. el daño psicológico que se le produce a la víctima no es ni medianamente equiparable a lo que le puedan proporcionar Coincido un éxito en plenamente, la demanda, coincido plenamente contigo. Ahora, aquí hay algo que puede ser, fíjate, tontamente alarmante, ¿eh? Y subrayo, tontamente alarmante. ¿Cuál es la reacción de la parte jerárquica, Carmen, al enterarse de que hay una denuncia por ese hostigamiento y por ese acoso? ¿Cómo reacciona cuando no es el jefe inmediato
el que lo genera o el que lo provoca, ¿cómo reacciona, Carmen? Es decir, lo ideal, lo óptimo es que no sucediera y que se quedara ahí en una queja, decir, oye jefe, fulano me está molestando. Y es que, claro, todo va por pasos. Digamos, es mi primera instancia. Así es. O sea, lo primero es, si tu jefe inmediato ya trataste de dialogar con él y no hay posibilidad y continúa, ¿no?, el acoso, pues entonces te vas arriba. Correcto. Ya con ese antecedente, si no te hacen caso o no cambia la circunstancia, bueno, pues entonces tú ya estás avisando que te sientes incómodo con esa circunstancia. Y el que avisa no es traidor. Así es, y que vas a proceder, ¿no? Ahora, el hecho de que en algún momento, ¿a quién demandas? ¿A la empresa? ¿Al hostigador? ¿Al grupo? Porque finalmente... No, un acoso es a la persona. Sí, pero vaya, a una persona. A una persona. Sin embargo, aquí, y perdón, pero me estoy pensando en una complicidad. A las personas. Exacto. Por omisión. Por no... No, el hecho de que, no que alguien más participe de alguna forma, aunque sea, pasiva, no lo hace menos responsable. O sea, sí está de alguna manera... O sea, que conozca y que no tome acciones al respecto. Exacto, que esté enterado. No están obligados, obviamente, a tomar partido. Sí, partido, aunque sí moralmente, ¿no? Ahora, el problema aquí es que cuando se presenta, en el caso de que el acoso sea por parte del superior jerárquico, pues está amedrentando a un equipo completo, ¿no? Y mucha gente dice, híjole, yo sí he visto unas situaciones denigrantes, ¿no?, hacia fulano de tal, pero no puedo perder mi trabajo. O sea, te lo digo, Juan, para que me entiendas, Pedro. No, y te estoy amenazando de alguna manera que si tú te metes o tomas partido, pues te conviertes también en otra víctima. Correcto, porque de alguna manera te estás revelando a la autoridad. Así es. Fíjate qué interesante. Y tan interesante, Carmen, que se nos fue el tiempo volando y vamos al primer corte. Pero me gustaría que al regreso nos quedemos con algo. ¿Hasta dónde verdaderamente la labor de concientización tiene que venir en esos manuales que hablamos, Paco? En esas políticas. En esas políticas, en esos métodos, en esos procedimientos, incluso las mismas inducciones que se da a la gente, con las capacitaciones que permanentemente se dé, que haya ese respeto y ese valor a la integridad de cada ser humano. Correcto. ¿Lo comentamos regresando? Perfecto. Amigos, esto es el Coaching INTU. Vamos a hacer nuestra primera pausa. No tardamos, estamos completamente en vivo, regresamos enseguida. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales.
conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, muchas gracias, estamos de regreso. Y bueno, como siempre en el corte, comentando, platicando, creo que es un tema que resultó mucho más interesante de lo que nos imaginábamos, por todas las derivaciones que tiene, por todas las aristas que lo conforman, y quizás la parte más preocupante, Carmen, es por todas las variaciones o desviaciones que pudiera tener el caso. Así es. Entonces, se complica naturalmente en el sentido de que el hostigador pueda ser más cuidadoso en la forma de hostigar, pero necesariamente creo que aquí es el hecho, sin importar la magnitud. Así es. Creo que eso es lo importante. Totalmente la repercusión. Eso es correcto. ¿No? O sea, ahora, el daño psicológico, lo dices y es muy cierto. Particularmente tuve un caso donde la contención emocional que hubo que hacer con la gente fue muy delicada. No, es terrible. Muy Llegan delicada, a somatizar el problema. Por supuesto. En cuestiones físicas Y muy se graves. lo llevan a casa. Así es. Y lo viven, y lo desayunan, y lo comen, y lo duermen, y les acaba la vida. Es una de las partes que afectan mucho. O Y sea, es el terrible de grupo verdad. familiar. Exacto. Y como es la fuente del sustento para la familia en muchos casos, ¿no? Claro. La gente sigue soportando ese tipo de Pues lo que situaciones. pasa Pero- es que se les genera un estrés terrible. O sea, tienen insomnio, Sí, claro. andan agresivos. ¿Con quién? Con su Por núcleo supuesto. familiar, Ujú. con sus amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Y- Están depresivos. Pero fíjate hasta dónde puede tener esto una complejidad enorme y una repercusión terrible, porque empresarialmente mermas la productividad de esa persona. Así es. Y afecta el detrimento del desarrollo de la empresa, y más si es una posición de alguna manera con cierta condición de ser una posición clave, pero tantito. Claro. Yo creo que, mira, en cualquiera, era lo que comentaba con Paco ahorita también fuera del aire, hay un sinfín de ramas, ¿no? Hay, por ejemplo, el acoso, que le llaman el acoso maternal, que es a las mujeres embarazadas. Correcto. ¿No? La mujer embarazada sufre mucho del acoso laboral. Y ese es uno de los ejemplos muy claros de que el fin del acosador no es eliminarla del grupo, simplemente es un ejemplo. O sea, te estoy poniendo ejemplo por si a las demás se les ocurre embarazarse, ¿no? Y sufren una agresión psicológica y verbal muy dura, porque además no nada más es el hecho de agredir, ¿no? Es poner tareas inacabables, tiempos que por supuesto no se pueden cumplir. Lo quiero para ayer, etcétera. Claro, cambiarte de funciones y degradar, ¿no? O sea, lo que implicaban. Moverte horarios, turnos, humillarte, no Ok. tomar en cuenta lo que tus facultades y atribuciones del puesto que estás ejerciendo, tienes tú la capacidad para hacerlo y no te toman O sea, en asignarte cuenta. tareas diferentes a tus propias Así capacidades. es. Y muchas veces hasta sabotear tu propio trabajo, que también se da. Por eso es bien importante que cuando se percatan de que está habiendo un acoso o un hostigamiento, protejan mucho, o sea, la gente que maneja documentos y demás, proteja mucho eso, porque son pruebas, Por supuesto. ¿no? Pues te alteran algo en una computadora y ¿a quién van a ser responsables? Fíjate que
Creo que todos alguna vez, de alguna manera, conocemos o hemos vivido a alguien que a mí me pareció una actitud terrible y deprimente, y diría yo, de verdadero barbaján, de un patán, ver que alguien le entrega un trabajo y dice, esto no sirve y se lo avienta. Así es. Pregunta, Carmen. Discriminar es una forma ¿De acoso? de acoso. Sí, claro. Claro, pero es bien importante algo. Porque mucha gente dice, es que mi jefe, ¿no? O sea, un día llegué con el trabajo y me dijo, oye, esto es una porquería, o está mal redactado, qué ortografía, y te lo avienta. Bueno, Ok. sí, es una patanería. Sí, claro. Pero si no es una acción reiterada, no es acoso. O sea, puede ser un momento de Aislado. explosión. No, Un evento todos aislado, claro. estábamos de malas, o yo La también. atención nos ganó, etc. La atención nos ganó. Entonces, Ok. esto sí es bien importante recalcarlo, porque hay gente que dice, es que estaba súper de malas y en la junta nos pegó de gritos a todos. Bueno, sí, te pegó de gritos, pero no te grita continuamente. No es su O sea, estilo. no es su estilo, no Correcto. te está humillando o degradando todos los días o una vez por semana, o etcétera, ¿no? Fíjate qué Entonces, esto es importante, importante. Carmen, que lo señales, porque de pronto la vida es de momentos, Así es. ¿ok? Entonces, si hay un día en que tú amaneciste con la piel muy delgada, sientes en mi alma, te vas a sentir mal. Aunque te lo digan en el término más amoroso, si tú estás con un grado superior de sensibilidad, te vas a dar por aludido o por ofendida. Por supuesto. Entonces yo creo que también hay que tener mucho cuidado con esa parte. Sí, hay que discernir bien, ¿no? Es correcto. Y creo que es muy importante que lo menciones. Tú como especialista, como experta en el tema, Carmen, porque la gente yo creo que lo que necesita entender es cuáles son las verdaderas connotaciones en las que hay una implicación de maltrato, de acoso, de discriminación y que caen dentro del campo de la legalidad y cuáles se exceden de ella. Un mal momento creo que lo tenemos cualquiera. Así es. Tan humanos como perfectibles y poder decir, perdón, lo lamento, estaba yo en un muy mal momento. ok. Sí. Y ofreces la disculpa y dices, evitaré no volver a hacer. Estoy hablando de lo que sería un término promedio de conciencia. Sí, sí, sí. Es que están como los polos opuestos, ¿no? Correcto. También hay gente que dice, yo, por ejemplo, que yo hablo fuerte. Correcto. Tú hablas fuerte, Muy fuerte. ¿no? Entonces, hay gente que toma eso como agresivo. Sí, Y dices, oye, pues no es una agresión. correcto. O sea, porque no es contigo. Así hablo con el mundo. Es correcto. Entonces, sí hay que recalcar que tienen que ser como puntos muy particulares, como te decía yo, el humillarte, Ujú. el degradarte, el ignorarte, Correcto. ¿no? Pero reiteradamente. Que sea O sea, que sea una práctica acción ya. constante. Correcto. Aunque eso sin llegar a ser posiblemente tipificado como un acoso laboral, pues sí es un algo que está afectando el ambiente laboral. Y tiene que ver muchísimo también de la manera como están generando los líderes al interior de la organización, cómo se forman, cómo se les da seguimiento. Porque eso tal vez no es acoso, ¿no? Puede Sí, ser, no, pero no, sí o sea, afecta, legalmente no pero- va a Ajá, entrar. pero sí puede afectar el ambiente y puede llegar a afectar el desempeño de las personas que trabajen, ¿no? Creo que la línea de lo legal y lo no legal es muy delgada, Ujú. Carmen. Es correcto. Es, vaya, y quiero pensar que incluso haya quien puede transitar en ambos lados de la línea como caminar en el filo de la navaja. ¿Cómo saber o cómo identificar cuando ya se pasó de un lado para caer en lo que sí es un acoso y es una condición de hostigamiento? Es decir, señales aisladas evidentemente nos dan alguna condición de probabilidad de que el hecho exista, pero no es algo contundente. No, ¿Y no, qué? definitivamente. Estamos de no acuerdo, es. ¿no? Ujú. Un maltrato eventual tampoco lo es. Ahora, Podrías decir nada más que tiene mal carácter. es Sí, correcto, no, que no que es tiene un buen patán, etc. Sí, lo que gustes. ¿Qué pasa con aquel jefe que güeyea, cabronea, pendejea a sus empleados? Porque es su forma de hablar. Y te lo digo porque, por ejemplo, tengo amigos que así hablan, o así hablamos. Sí, sí, sí. A ver, cabrones, esto, pero a modo de motivación incluso. Pregunto, ¿eso puede ser interpretado
como una agresión. Depende si la persona llega contigo y te dice, oye Carlos, ¿sabes qué? A mí me molesta que me hables así. Okay. Y tú me dices, oye Carmen, pero yo lo estoy haciendo para motivarlo. ¿Sabes qué? Pero a mí me incomoda. Correcto. O sea, se me hace una falta de respeto. Por eso les digo, es que también se tiene que hablar y se tiene que hablar muy claro. Sí, claro. O sea, decir, esto me incomoda, me molesta, me humilla, etcétera. Si no lo hablas, ¿no? Y te mantienes en ese margen, ¿tú cómo lo vas a saber? Por supuesto. Y más si estás hablando de que es una forma de ser ante un grupo o ante tu equipo de trabajo. Es correcto. Si nadie alza la mano y dice, oye, perdón, yo no estoy de acuerdo, a mí no me hables así. Correcto. Entonces, lo más importante es enfrentar el problema. Ahora, ¿qué No pasa? esperes que tu compañero te diga, oye, ¿qué tal que hacemos algo? ¿Y qué pasa, Carmen, si ese comentario de, oye, esto a mí no me gusta, generan etcétera? Burlas, etcétera. Eso puede ser una derivación de acoso. El que tú levantes la mano y digas, a mí no me gusta que me hables así, y estás en todo tu derecho de pedirlo. Así es. Y yo en todo mi derecho de respetarlo. Correcto. Y es más, si estoy en la obligación de cumplir una demanda que tú me haces, porque es absolutamente normal dentro de los esquemas de lo que me pides, que mereces y que yo tengo que otorgarte. Por elemental decencia. ¿Ok? La derivación de... Volvemos a lo mismo. Si es aislado, si en ese momento que yo lo manifiesto y lo manifiesto públicamente, y los compañeros se ríen, se mofan, pues me puede dar coraje, ¿no? Pero no si es pasa de eso. aislado, Correcto. si se agarran de ese comentario para estarme, entonces poniendo apodos, diciendo, ay, mira, ahí viene la Correcto. delicada, ¿no? A la que no le gusta que le hablen así. La de la piel delgada. Exactamente, Ok. y es reiterado, entonces sí se convierte en un acoso laboral, porque además el acoso laboral no tiene que ser de uno a uno, o sea, puede ser un grupo. Correcto, claro. Fíjate que estoy tratando de diversificarlo precisamente para darle a la gente mayor claridad en lo que estamos hablando. Por eso estoy tratando de ejemplificarlo en diferentes eventos, de tal modo que la gente pueda evaluar si está siendo o no víctima real de un acoso, no de un mal momento, no de un mal despertar, de un mal dormir o de una mala noche, no de un momento de tensión, porque sí es muy importante. Carácter tenemos todos. Unos maravilloso, otros más complicado, y alguien... Porque eso de más complicado. Es que- Lo sentí como directo. No, Carmen. Estoy hablando en primera persona y no me ok. gusta hacerlo. Alguna vez a mi mamá le preguntaron... Dije, no, bueno, me conoce muy bien. Entonces, No, claramente sí, pero... No, Carmen, pero acuérdate que finalmente entre gitanos no nos vemos la mano. Entonces, esa es la realidad. sí. Entonces, alguna ocasión a mi mamá le preguntaron, oye, ¿tus hijos quién es el de mejor carácter? Dijo, Carlos. Y obviamente la señora dijo, ¿Carlos, tu hijo? Pues sí, pero ¿cómo? Sí, es el de carácter más estable. De verdad, sí. Siempre está en la chingada. pero constante. ¡Pero constante! No tiene cambios de humor, nada. Puedo ir más para arriba, sí, claro, por supuesto. Pero mi constante me dio mucha risa. Y esto lo dijo hace muchos años. Por eso es que ahora que lo comentamos, nos volteamos a ver. Hay una serie de situaciones. No obstante, fíjate, y no me gusta, lo saben bien, hablar en primera persona. Sin embargo, digamos que mis años de experiencia laboral, creo que 2 veces fui testigo de una situación así. Ya tuve que parar en seco. En seco. Porque más allá de cómo hables o te dirijas a la gente, sí te das cuenta cuando algo se rebasa. Entonces no los podemos ignorar. No los podemos ignorar. Y me acuerdo mucho el caso de alguien que sin ser homosexual, era demasiado amanerado en sus maneras. Muy fino, un niño bien pues, que les molestaba a todo el mundo. Y era la niña, la señorita, la nena, etcétera, y Sí, un acoso total. pero total. Y el segundo caso, con una persona discapacitada. Son de los grupos vulnerables, Una justamente. persona discapacitada, una persona brillante, inteligente, con una condición, de verdad, además una posición clave, administradora de toda la información de lo que se le generaba, etcétera, y al grado que, vaya, le hacían cosas terribles, y no voy a mencionar más para no dar más pistas a la gente que nos ve,
Y también tuve que pararlo en seco. Incluso hablé yo con la gente de personal y a aquellos que lo propiciaron y lo hostigaron, lo suspendimos una semana. So pena de reincidencia. Sí, destituido, sí, por supuesto. Perdón, esto es completamente en vivo, amigos, les lamento mucho. Perdón, con esto sí queda más que... con esto sí Estamos queda... en vivo. Perdón, lamento mucho, perdón. Es triste darte cuenta. Y ahora como coach, peor que no. Sí, claro, ustedes lo deben de ver. De manera permanente. Y hacerle ver, Paco, de la parte de los sistemas, de los métodos. Es decir, si alguien habría que decirle, por favor, hay que empezar a reforzar la parte de que los manuales de identidad de la empresa venga esa parte del respeto, Paco, tú te encargas. Y la parte de sensibilizar a la gente para que así ocurra me toca a mí. Entonces, imagínate hasta dónde tendremos que enfrentarnos a una situación bastante complicada. En fin. Complicada, pero necesaria. Absolutamente. Es lo que estamos viviendo. Absolutamente. Y tenemos que enfrentarlo, buscar soluciones y evitar que siga Y sucediendo. capacitar a la gente, ¿no? Porque muchas veces no tienen idea de que la acción que están realizando puede implicar o puede derivar en un juicio. Dicen, bueno, y justamente, Carmen, como normalmente somos una sociedad tendiente a corregir y no a prevenir, me encantaría que el siguiente bloque lo dediquemos justamente a eso, a cómo prevenir estas situaciones que me parece que son absolutamente prevenibles. Y además se puede uno dar cuenta de en qué momento están sucediendo. ¿Me parece bien? Maravilloso. Amigos, este es el Coaching y Tú completamente en vivo. Vamos a nuestra siguiente pausa comercial, no tardamos, regresamos enseguida. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Yo creo que todos los mexicanos deberíamos haber nacido con una maleta bajo el brazo. Sí, una maleta, la que sea.
porque eso es lo único que necesitas para viajar por el país más increíble del mundo. México es como un gran país, pero con muchos países pequeñitos. Cada uno tiene lo suyo. A este país no lo puedes explicar. Tienes que llenarte los ojos de México, el corazón de México, explorarlo, fotografiarlo, compartirlo, devorártelo. Por eso no importa si son vacaciones o no, si viajas lejos o cerca, en avión o en coche. Si tienes ganas de viajar, tienes plan con México. Viajemos todos por México. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Amigos, muchas gracias, estamos de regreso. Y bueno, después de hacer la transmisión que hicimos para Facebook Live, estamos comentando, y justamente le agradezco infinitamente a Carmen que haya aceptado y que nos haya hecho la propuesta de tratar el tema de acoso sexual. Amigos, les ofrecemos una disculpa, de pronto tuvimos una falla técnica, pero afortunadamente nuestros ingenieros y maestros de cabina ya lo pudieron resolver y les agradezco mucho. Les comentaba que finalmente, ahora que Carmen nos ha hecho favor de aceptar el hablar del acoso sexual, me parece que es un tema que lo vamos a tratar con toda la delicadeza, pero con toda la frialdad que merece, Carmen, ¿estás de acuerdo? Porque yo creo que es un tema que no podemos evadirlo y no podemos obviarlo. Tenemos que enfrentarlo y tenemos que tomarlo de frente, porque es muy delicado y creo que con mayor frecuencia se está dando, y por eso debemos de tratarlo. No podemos cerrar los ojos a lo evidente, es a lo que está sucediendo. Es correcto, Paco. Tenemos que reconocerlo como un problema, y como tal tenemos que aceptar que existe y saber hasta dónde esa línea es fácil o no de confundir. Pero bueno, ya lo platicaremos ese día, Carmen, si estás de acuerdo. Bueno, volviendo a las generalidades, antes de irnos al corte, comentábamos de empezar a crear una política de prevención y no de corrección. Yo creo que tendríamos que ser muy claros, y no una política que amenace, una política anárquica. Tiene que ser una cultura de convencimiento, una cultura de crear conciencia, de solidarizarte con el otro. Porque sería muy fácil hacer un manual donde diga, aquella persona será sancionada. Me parece que eso no nos va a ayudar en nada, porque la gente no lo va a hacer por el temor a, y no por el convencimiento de. Mira, te quiero compartir algo. Por favor, Paco. Hoy día estoy trabajando con muchas personas precisamente con el tema de la contratación, ¿no? Que me dicen, oye, ¿qué tipo de personas voy a traer a mi empresa? Y lo primero que yo les digo es, define cuál es tu visión, define cuál es tu misión, define tu organigrama, cuáles son tus valores, y eso va a ser la punta de lanza para atraer gente que tenga tu misma condición de calidad moral. Pero es que esa es la parte de la congruencia en pensar, sentir y actuar en consecuencia. Así es. Tú no puedes andar por la vida diciendo que quieres algo y estar rodeado de gente que está completamente diferente a ti. Exactamente. Cuando la gente está trayendo personal
al interior de la organización basada en ese perfil de los valores, lo único que está sucediendo es que está garantizando que van a llegar más rápido al resultado que están buscando como empresa. Y van a evitar ese tipo de situaciones, ¿no? Eso no significa que nunca llegue a suceder. No, eso no lo vamos a poder detener, claro, es un fenómeno, exacto, porque es un fenómeno social. Claro, pero es parte, ¿no? pero es parte de evitarlo, ¿no? De contenerlo. De concientizar, ¿no? De la prevención, de concientizar y de compartir la información que corresponda a las personas. Fíjense que personalmente soy un fanático amante de la filosofía de Nicolás Maquiavelo. Malamente interpretado, satanizado y degradado. Maravilloso. Personalmente me fascina, me identifico mucho con ello. Y de lo que decías ahora, Paco, me haces pensar en aquello de que el fin justifica los medios, que es un principio fundamental de la filosofía del buen Nicolás. Ya no tu teoría, somos grandes cuates. Sí, me parece perfecto. Creo que la interpretación es muy diferente a lo que él quiso decir. Porque además alguien le puso, y no importa quién pisotees, a ver, perdón, esa no es la filosofía ni el contexto. A lo que se refería, y quiero interpretarlo de esa manera, porque además a mí me resulta bastante satisfactorio el hecho de interpretarlo así, es haz el esfuerzo que tengas que hacer para que consigas el resultado. Además, ojo, o sea, quien opta por actuar de esa manera, y bueno, no opta, quien actúa de esa manera, correcto, que así lo elige, porque es elección también, pero no es con ese fin. Es correcto. Es consecuencia de Así es. el miedo, la propia mediocridad, los temores que tiene. Correcto. Es que ese es el punto. Ese es el acosador. Y por eso caí en ese a No ese dice, punto. yo lo voy a hacer porque mi perfil, ¿no? Es correcto. Es de líder y entonces un líder tiene que imponer el poder, etc. etc. Por eso No. lo mencioné. Está reaccionando a lo que comentábamos. Es correcto. Es reactivo completamente. Es reactivo a algo que trae él. Genéticamente psicológicamente. hablando. Es una psicopatología. Claro, por supuesto. experiencias y temores, ¿no? Pero sí es una Sí, patología. es una patología. Es una psicopatología. Sí, ya hay algún daño orgánico aquí arriba, o sea, ya de psiquiatra. Sí, quien agrede de esa manera es porque Correcto. trae algo interno. Y quise hacerlo de esta manera, porque claramente esa sería una consecuencia que podemos evitar. ¿Cómo prevenir, Carmen? Desde el punto de vista legal, ¿tú cómo podrías aconsejarnos, recomendarnos o sugerirnos, proponernos que a la gente que tenemos que ver con todo este ámbito, pudiera haber una revisión incluso de lo ya hecho? No se trata de lo que voy a hacer, es voy a corregir lo que ya tengo y debe contener estos capítulos, estos apartados donde habla específicamente de... Mira, si vamos a hablar de prevención, o es lo que intentamos hacer, ¿Es correcto? ya no se trata aquí de modificar las leyes, de adicionar o de crear o de legislar, lo que Correcto. decíamos. Se trata de crear, porque esto de las políticas internas es entre comillas. Totalmente de acuerdo. O sea, yo quiero saber cuántas empresas Tienen verdaderamente estricto apego. le ponen ahínco a unas políticas internas para prevenir el acoso laboral. E incluso déjame decirte, creo que Y quien las hace, yo creo que las hace ahí. todo lo hemos escuchado. Las Porque políticas tengo que están hechas para romperse. Y es ahí donde me parece que es importante la labor que está haciendo Carlos y que estoy haciendo también yo. Porque nosotros estamos trabajando directamente con los dueños de estas empresas. Ayer salió un informe que el 95% de las empresas que están generando el 80% del empleo son pymes. No, Y ahí claramente, es donde está la digo, gran parte, ¿no? y esto lo sabemos Entonces bien. es trabajar directamente con los dueños de negocios y apoyarlos precisamente para que tengan esta información y nosotros, desde la actividad que estamos haciendo, que aquí lo apoyar importante es ese el tipo de recurso actividades. humano. Es que finalmente el principio tiene que ser a todo lo que sea un generador económico. Por supuesto. Es decir, sin importar el tamaño. Si tienes un puesto de tacos y de tortas, Y También tienes dos ahí. empleados. igualmente Ahí debes también dirigirte aplica. con ellos y no tienes que tener un manual necesariamente escrito, sino de conciencia. De y conciencia. Exacto, de conciencia. Entonces, Carmen, ya hablando de una cuestión de organización, de estructura, etcétera, sería crear un apartado adicional, un apartado muy específico. Un apartado, crear unas políticas, de hecho. O sea, que fuera una obligación para las empresas. Ese es el punto, una obligación. Una obligación para las empresas, Y un seguimiento. darle seguimiento, fomentar, y esto obviamente regulado por la Secretaría del Trabajo.
Esa es mi siguiente pregunta. Déjame echarme un sueño de opio. ¿Se podría legislar en algún momento esto? Regularse de tal modo que las empresas estén literalmente, no quiero decir obligadas, porque obligación suena a que lo hagas aunque no quieras, que las empresas estén moralmente aceptando el compromiso de rehacer esas políticas. ¿Se podría? Es que se supone que así es. Es que precisamente, se supone. Justamente, yo quisiera pasar al se supone a lo estamos viviendo. Dejar las suposiciones por hechos. Yo voy más allá. O sea, yo voy el hecho de que sí la Secretaría tomara cartas en el asunto. No se trata de legislar, ¿no? Se trata de hacer su trabajo. Claro. Presionar a las empresas y decir, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Estás capacitando a tu personal? ¿No? O sea, ¿qué tipo de capacitación le estás dando? ¿Estás haciendo reuniones de integración? Que es otro factor muy importante. O sea, muchas veces la gente no interactúa entre ellas. Y al no interactuar es, oye, ubicas a el apodo, ¿no? A la señorita, al muchacho, al jovencito, etcétera, etcétera. O sea, pero catalogándolos con adjetivos normalmente despectivos, ¿no? O peyorativos. Lamentablemente, como decimos en el coaching, etiquetando. Etiquetándolos, efectivamente. Entonces, esto tiene que partir desde la base. O sea, no es exclusivo, no es para las cabezas. No es privativo. No, es integral, totalmente, ¿no? Y esto, pues, ustedes que hacen esa labor, sería muy importante hacer una labor de conciencia para las empresas y decir, oye, esto es bien importante. ¿Y por qué es bien importante? Pues porque vas a ser más productivo. Pero porque si la gente tiene un ambiente laboral más sano, va a ser más productiva. Pero no podemos perder de vista, Carmen, el siempre tener la objetividad de un punto de vista legal. Claro. Porque con eso lo enriqueces, lo fortaleces y de alguna manera lo jerarquizas. Sí. Legalmente yo ya les di cuáles son las opciones. Correcto. O sea, están. ¿No? O sea, si tú, pese a todo, no lo vamos a detener porque este fenómeno se va a seguir dando, o sea, aún con la mejor de las labores, hay estas alternativas. ¿Lo vamos a minimizar? Sí. Lo vas a minimizar a lo más que se pueda. ¿No? Y aplica consecuencias. Pero hay consecuencias, y la ley son las consecuencias. Pero es correcto, la aplicación irrestricta de la ley será la consecuencia. Así es. O sea, tú sabes que si yo te presento una demanda laboral para rescindir el contrato sin responsabilidad, ya sea para el patrón o para el trabajador, dependiendo de quién presente la demanda, pues va a haber una consecuencia. Si yo te presento una demanda por la vía civil, por solicitando una indemnización por pago de daños y perjuicios, pues hay una consecuencia. Por supuesto. Yo te puedo presentar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos, por ejemplo, en gobierno. Yo te puedo presentar una queja en el órgano interno de control. Correcto. O sea, puedo dar varios avisos antes de que me vaya a un juicio. O sea, puedo evidenciar de alguna manera. Puedo evidenciar. Pero lo importante es evidenciarlo, porque la gente se espera que ya haya un trastorno irreversible. Correcto. Insisto, la carga de la prueba es fundamental. Fundamental. Fundamental para que esto se pueda. Porque nada más difícil que probar que probablemente esto. Así es. Entonces hay que tener la forma de acreditar, correcto, de poder recabar toda la información. Por eso se les dice que lo tomen con calma, que se serenen y que lo hagan de forma racional. Por supuesto. ¿No? O sea, hablar de forma racional y muy clara. Fíjate, Carmen, que sabía que el tema iba a ser rico. Sabía que nos ibas a llevar a puntos donde íbamos a seguir derivando. Y lo único que no sabía es que el tiempo se nos iba a acabar tan rápido. De verdad, creo que es un tema que evidentemente nos puede dar para mucho más de un programa, nos puede dar para mucho más de un solo contexto y podemos particularizar situaciones que se viven todos los días en todas las empresas. Sí, empresas y en el sector público. Y en el sector público, muchísimo. Correcto. Y creo que de alguna manera el que nosotros estemos llevando un mensaje de esta calidad y de este calibre con alguien como tú, que sabes perfectamente lo que estás hablando, necesariamente enriquece de lo que estamos hablando, Carmen. No, yo encantada, Carmen. De verdad te agradezco infinito. Es maravilloso poder
tener la capacidad de contar con la experiencia que nos da Carmen. Creo que son los mejores programas, Paco, sin duda. Y cuando digo, creo, lo digo con plena certeza. Y te agradezco mucho, Carmen. No, les agradezco. Tenemos un minuto para un apunte final, por favor, Carmen. Bueno, pues creo que es un tema muy vasto. Claro. Lo más importante, pongan un alto, no permitan que haya consecuencias irreversibles, que afecte su entorno familiar. Correcto. Y pues sigan estos puntos importantes que mencioné al principio. Correcto. El no temor, el hablar claro, el recabar pruebas, que es bien importante si van a llegar a una consecuencia legal. Okay. Y ver algunas otras posibilidades en un caso extremo. Correcto. Porque, ojo, ha habido casos hasta de suicidio. Qué fuerte. Qué fuerte, qué fuerte. Sin duda. Paco. Bueno, primero quiero agradecer tu presencia. Gracias por estar con nosotros. Y también quiero comentarles a nuestros amigos que nos siguen que la vida es para disfrutarse. No importa a qué te dediques, disfruta tu vida. Y no permitas que nadie ponga a un lado esa felicidad. Si hay alguien que te molesta, que haga cosas que no te agradan, ¿sí? Tú tienes el derecho de levantar la mano, detenerlo y no permitir que nadie decida por ti y por tu vida. Gracias, Paco. Amigos, muchísimas gracias. Y si me permiten, yo quisiera terminar la charla diciendo que el miedo paraliza. No dejes que el miedo te venza. Y si tienes algo que reclamar y que denunciar, hazlo sin miedo. Muchísimas gracias. De verdad es un gran placer. El próximo lunes no va a haber programa por ser día feriado. Así que nos vemos hasta el próximo miércoles 23, donde tendremos otra gran charla sin duda. Les agradezco infinito que nos hayan acompañado. Gracias al equipo de producción. Y nos vemos el próximo miércoles en otra emisión del Coaching Tube. Hasta entonces y muchas gracias. Hasta luego, amigos. Hasta luego.